esa vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes. El emigrante en estos días inciertos. Nos seguimos plantando con nuestra profe de cabecera, bióloga, para más señas, biodiversa, Pilar Díaz Gerbós. Querida Pilar, muy buenas. Hola, bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, estupendamente bien. Estamos muy bien acompañados, muy bien arropados esta semana. Esta semana otro lujazo. O sea, aquí Volamos muy alto esta semana. no paramos de volar. Iniciamos el vuelo. Si nos acompaña en esta ocasión, pues probablemente el mayor experto en aves de la provincia de Almería. Uh-huh. Y eso dicen sus compañeros ornitólogos, que no me lo he inventado yo. Nos acompaña Juan Manrique. Buenas. Querido Juan, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, estupendamente. Por alusiones directísimas ante la tarjeta de presentación de Pilar, no sé si tienes que matizar, añadir, certificar. Bueno, que tengo buenos amigos y hablan muy bien de mí. ¿Qué otra cosa puedo decir? Pero controlas un poquito, ¿no? Sí, bueno, por lo menos por los años que llevo metido en esto, ¿no? Es que por ahí va la primera. ¿Visualizas, localizas cuándo empezó tu amor, tu pasión Sí, por perfectamente. esto? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue, Juan? Realmente, y siendo breve, toda la vida me han gustado el campo, la física y las matemáticas, la ciencia en general. Y llega el momento en preu que tienes física y tienes biología, un profesor y una asignatura te cae muy bien, el otro no tanto, y eso lo decide todo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Uno te motiva, otro te desmotiva. Por eso hice física. Luego, ¿qué ocurre? Terminas, vives de la física y te puedes dedicar a la afición, que es el campo y en el caso de las aves. Y ahí empezó todo, hace ya 40 y tantos años. Hacía un ratito. Sí, sí. Qué bueno. A mí con esto que está contando, no me cabe duda que ganaron los alumnos un gran profesor de física, pero que se perdieron un gran profesor de biología, eso está claro. ¿Hasta qué punto los profesores podemos influir en la vida de las personas, ¿no? Bueno, pero antes de pasar a profundizar al en esta interrogatorio, materia, ¿no? sí, la pregunta es ¿por qué esta música? La eligió él, le sí, puse a Juan que quería que pusiéramos y me dijo el emigrante de Celtas Cortos. Uh-huh. Pues cuéntanos, ¿por qué ha elegido esto? Por una razón, creo que sencilla, ¿no? Porque hace poco tiempo hicieron unas obras de restauración en el edificio del sindicato, en el que identificaban un montón de parejas de vencejos pálidos, que son emigrantes que vienen todos los años aquí. Y en esas obras han tapado prácticamente todos los lugares de nidificación, es decir, que cuando esos inmigrantes lleguen se van a encontrar en la puñetera calle, en la calle. Sí, en la puñetera calle, dilo, sin sí, problema. en la puñetera calle. Sí. Y además ocurre lo mismo con el avión común, que le tiran los nidos, no los dejan prosperar. Ocurre con la golondrina, todos ellos inmigrantes que vienen todos los años. Entonces me acordé de las canciones estas de Celtas Cortos, cuando las estaba oyendo aquella hora. Pues esas asociaciones de ideas que te vienen de pronto, ¿no? Entonces cuando me dijo Pilar, oye, ¿qué podía poner de entrada? Digo, tira el inmigrante y que... Directamente, ¿no? Sí. Una vez más el humano. Claro. Una vez más el humano. Perjudicando. Efectivamente. Una vez más, ¿no? Una vez más. Una vez más porque, bajo mi punto de vista, muchas de las obras que se emprenden así se hacen sin tener en cuenta los prejuicios colaterales que pueden llevar y que se podrían evitar con muy, muy poco esfuerzo. De una forma muy sencilla, ¿no? Y con un porcentaje mínimo del coste de esas obras se podrían adecuar para dejarles nidales puestos y dejarles otras estructuras que les sirvieran. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Queda mucho trabajo por hacer, Sí, porque las especies que le está mencionando son grandes insectívoras. Exactamente. Es decir, voraces, muy glotonas. Después nos quejamos de que haya mosquitos en verano. Y no los contamos con esos grandes aliados, porque realmente todos somos necesarios y sería un gran beneficio. Esos otros emigrantes, ¿no? Yo la verdad que una vez presencié algo, porque creo que está prohibido tirar esos nidos, está regulado por la ley, ¿no? Y penalizado, sí. Y realmente
está penalizado. A la gente le molesta mucho los excrementos, como es tan sencillo como poner un cajón con arena de gato debajo de los nidos y se acabó el problema, ¿no? En fin, hace falta todavía mucha educación, pero aquí estamos un poco para eso, ¿no? Para divulgar. Correcto, y concienciar y conocer, porque muchas veces que no se conocen los problemas. Yo presencié una vez eso que estás tú diciendo, pero ya con una nidada puesta, en los veranos, y que no hicieron otra cosa los vecinos de la urbanización que sellar con los pollos dentro, sellar las fisuras. Y fue el espectáculo más dramático y más dantesco que he visto en mi vida, porque estaban los padres intentando entrar a la fisura que estaban, y los pollos dentro, y fue algo terrible, ¿eh? Lo presencié como una especie de gran holocausto, ¿eh? Lo digo para sensibilizar un poco, para subrayar el problema, ¿vale? Juan, si me permites, repasando un poquito tu extenso currículum, tu tesis la dedicas en su día a la ecogeografía de las aves nidificantes, corología y ecogeografía de las aves nidificantes en la provincia de Almería, allá por el 97, puede ser. Sí. Bueno, es un título título de tesis doctoral, pero pues básicamente... Nos lo explique, iba a añadir. Es precisamente el estudio de la distribución de las aves que nidifican en la provincia de Almería y prácticamente en toda la provincia, hecho con una cierta metodología que permitiera comparar o estudiar las variaciones que hay y poder comprender la distribución que esas aves tenían en función de pluviometría, temperatura, cobertura vegetal, etcétera. Básicamente era eso. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque, fueron 4 años, pero solo en primavera, desde abril hasta primero de abril a mediados de junio durante 4 años. Eso sí, todos los días. Tuve la suerte de que por aquellos años yo estaba en el nocturno, en Nicolás Salmerón, y entonces aprovechaba durante el día para hacer el trabajo de campo y por la noche para las clases en el instituto. Es decir, que fue realmente... agotador, ¿eh? Fue agotador. Pero muy edificante a la vez. Sí, porque te da una visión muy grande de todo lo que es el funcionamiento de la avifauna en la provincia de Almería. Es decir, aquí eres una visión bastante más global que cuando te dedicas a una parcela concreta, como puede ser una especie, o a un lugar concreto, como puede ser un humedal, o puede ser una estepa o un bosque. Imaginemos que esa tesis la llevas a cabo en este 2025. Empiezas ahí, el panorama, me temo que diferente o no. Bastante diferente. Bastante diferente. Entonces, yo desde que hice ese trabajo de campo, pues he salido regularmente después al campo. Muchas veces con observaciones metódicas y otras veces no tanto, pero tengo mucha información obtenida. Y había una evolución grandísima, tanto en el declive de muchas especies, demasiadas, como en la expansión y el aumento de otras, que también las ha habido. Así que habría para hablar mucho de todos esos temas, pero que la cosa ha cambiado indudablemente. Mucho. Claro, ahí con la mano del hombre, supongo, ¿no? Con la intervención humana. Claro. Bueno, quizás esto es que da para sí. Hablar con que Juan... tendremos más encuentros, ¿eh? Ya avanzamos. Hablar con aquí, Juan da para cerrar la emisora para él. Para muchísimo, claro. Bueno, yo quería un poco también preguntar porque de todas esas aves que estudias, por cierto, con algún tipo de financiación, porque tuviste que cubrir la provincia de Almería entera. ¿Y tú, por amor al arte, pudiste financiarte de alguna manera? Por amor al arte. Fíjate tú, ¿eh? Esto es ciencia en estado puro. Bueno, ciencia. También, hombre, yo tenía un interés subyacente, que es que en aquella época, en el concurso de traslado, una tesis doctoral valía 7,5 puntos. Claro. Entonces, si yo tenía la tesis doctoral, a la hora de conseguir destino definitivo en Almería, pues le echaba adelante a todos los compañeros de la promoción, incluso de promociones anteriores, a las oposiciones. Entonces, eso fue lo que me motivó, porque no es solo el esfuerzo físico, sino también el esfuerzo económico que supone Correcto. El tener que hacer todo eso, ¿no? Bueno. Pero que mereció la pena muchísimo, eso no me cabe duda. Sí, y por otro lado, porque se puede hablar de la ave de la provincia de Almería, porque hay una enorme biodiversidad, ¿no? Hay muchísimos ecosistemas diferentes. Y supongo que hay aves muy diversas, desde zonas húmedas, a aves de ribera, de aves de esteparia. Pero como no nos da el tiempo para mucho, ¿por qué no nos centramos quizás en uno de los temas que a mí el que más me preocupa realmente, ¿no? Que es Almería y su, entre comillas, desierto?
esos desiertos o esas zonas de más castigadas, más duras, las estepas. Las ¿no? estepas. Las Entre aves comillas esteparias. o sin comillas, Sí. pregunto. No, es que la palabra desierto es una palabra muy desafortunada porque parece que no hay nada. Y los desiertos, por lo menos, entre comillas, desiertos almerienses, porque Sí. tampoco son climatológicamente desiertos exactamente, ¿eh? Aunque ya cada vez más. Pero que no son desiertos, están habitados por multitud de especies, animales, vegetales y de los reinos, que en la mayoría de los casos son unos grandes especialistas en la supervivencia. Y es lo que quiero que hablar un poquito ahora con Juan, porque me consta que él es un gran especialista en aves esteparias. No hemos dicho que, que yo sepa, el primer libro de aves de Almería, que publicó el Instituto de Estudios Almerienses en 1993, tiene el quiz Juan, ¿no? Tuvo la autoría. Y después colaboró también en libros sobre las aves esteparias, pero a nivel andaluz, ¿no? Colaborar es coautor. Se pueden encontrar en PDF, pues esos libros ya que están agotados y que, pero puedes bichear en PDF. Entonces, como aquí me han dicho, entre otras cosas, sus amigos ornitólogos, que es experto en las aves, pero en especial en las aves esteparias. Pues tendríamos que introducir un poquito qué son las estepas. ¿Cómo? Porque uno habla de estepa y piensa en Rusia, ¿no? Y no estamos en Rusia, precisamente. Estrictamente hablando, y ahora los biólogos lo sabéis mejor que yo, las estepas originarias estaban en Centroasia y demás, ¿no? Y las estepas que tenemos en España, pues básicamente son el origen de la actuación humana para la ganadería y todas estas cosas. Sí. Pero básicamente una estepa para nosotros es una zona más o menos llana, unos relieves muy suaves y con una cobertura vegetal muy baja, de mediano y bajo porte. Muy pocos árboles, hay algunos dispersos y demás. Evidentemente, estos son parámetros que pueden variar y se pueden originar diferentes tipos de estepas en función de la altitud sobre el nivel del mar, de los usos que se le hayan dado al terreno, etcétera. Y esos distintos tipos de estepas pues también pueden albergar distintos tipos de aves y puede caracterizar unas u otras en función de las comunidades de aves que tiene. Y centrándonos en la provincia de Almería, ¿dónde están esas estepas? Mira, prácticamente el 90% de la provincia va en montañoso o estepa. Claro, mira, si coges desde del Golfo de Almería hacia el norte, hacia Los Vélez, atraviesas perpendicularmente Sierra La Milla, Sí. que tiene unos 1.300 metros, luego Sierra de los Filabres, por encima de 2.000, las estancias, Sierra de María, también por encima de 2.000 metros. Pues bien, antes y después de cada sierra, en esos pasillos intermontanos tenemos estepas. Si luego además nos fijamos en toda la cadena de sierras, de pequeñas sierras litorales que hay en el Levante, pues ahí tiene otra delimitación de estepas, por ejemplo, todo lo que es el Campo Hermoso, Aguamar, hasta Fernán Pérez, Aguamar y todo eso, son tipos de estepas. Dentro del municipio de Níjar, digamos. El Sí, territorio claro, entre Sierra La Milla, prácticamente entre Sierra La Milla y la Sierra del Cabo de Gata. Ahí hay un pasillo. Son estepas, no son todas iguales, porque tenemos espartales, tenemos arenales costeros, tenemos sistemas agrícolas diversos, donde se alterna el mosaico del esparto con el cereal, con algo de olivar, que le dan mucha complejidad y le dan mucha diversidad. Esto también os estoy hablando de lo que era hace 40 años, porque muchas de esas estepas, eso ya como que desaparecieron. Han desaparecido por completo. Entonces teníamos el pasillo prácticamente desde Tabernas, o desde Jergal, sin más pura, hasta Sorba, también. Luego al norte todo el Valle de la Amazonas, más maltratado, porque era un río bastante importante y con una franja de cultivo bastante amplia en torno. Pero luego al norte de la Sierra de las Estancias, pues ya tenemos todas las zonas de Belerrubio hacia Chiribel, Contador, que era una estepa cerealista maravillosa, donde había calandria, había una maravilla. Y ya al norte de la Sierra de María, con las cañadas de Cañepla, Topares y demás, pues también era una estepa totalmente distinta de las que tenemos en el sur. Aquella era estepa cerealista más propia de Castilla, ¿no? Que de aquí de Almería. Correcto. Fíjate que hablando de lo que son las estepas, que al principio parecen sitios empobrecidos, pobres, nada más que en estepas estamos nombrando un montón de espacios muy diferentes unos de otros. Nada más que en eso hay diversidad, no es lo mismo en la estepa en el litoral que las estepas más continentales, más frías del norte de la provincia, ¿no? Me parece súper interesante. Correcto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hablas de estos ecosistemas tan poco atractivos y tan maltratados, ¿no?
Yo, Es una pregunta que daría para otra tesis, ¿no? La respuesta igual. es que efectivamente, porque es lo que siempre se pregunta a la gente, es decir, ¿por qué no estudiar unos pájaros o ir a ver unos pájaros más bonitos, que los de más colores, de más coloridos, de más canto y demás? Y yo eso quizás es lo que pensaba también cuando empecé con el trabajo de campo. Entonces, el interesarme más por las especies, esta de las estepas, fue porque en un congreso que hubo en León en el año 68, conocí a un chico, se llamaba Francisco Suárez, profesor de la Autónoma. Yo había llevado un trabajillo con pleguezuelos. ¿Conoces el pleguezuelo de Granada? en mi clase, claro, Pues, los vertebrados, el pues, plegue. El plegue. Pues un trabajillo que preparamos y yo sobre las estepas aquí de Almería y demás, y Granada, y lo llevé a León. Y claro, lo que pasa en estos congresos, cuando terminan las exposiciones y por la tarde te vas a tomarte tu refresco o tus cañas, es cuando se habla de verdad y cuando se discute. Y entonces me dice, oye, tú eres Juan Manrique, eres el cantarillo esto de... Y ya pues empezamos a hablar y me estuvo hablando de las estepas, de las ideas que él tenía para hacer. Y ahí empezó también. Él me convenció y del interés que tienen, porque son muy desconocidas, pero son maravillosas, porque tienen unas especies muy características, muy poco estudiadas, y a las que la gente no les presta atención precisamente por eso, porque no son atractivas, no atraen. Claro. Aquí, cuando hablas de especies, ya no solo digamos, a la flora, No, sino aves. solo aves. Yo Estamos hablando de aves. Solo de aves, solo de Perfecto. aves. Pero solo bueno, de pero aves. puede ser extensivo a plantas, También, a también. reptiles, a cualquier otra especie. Sí, ¿eh? sí. Realmente, Sí. pues yo hablando de estepas también, la artinera, que es un tema, nuestro tema favorito aquí, hemos hablado muchas veces ya de los hartos. ¿Qué tiene que ver con las estepas, la artinera? Vamos a ver, mira. Ahí las artineras, con los hartos, el cicifus, son arbustos bastante grandes, es decir, que si tuvieran densidad, que por otra parte creo que debido al sistema radicular que tienen No pueden tenerla. no pueden tener porque hay competencia entre ellas. Pues si tienes una vegetación rala entre medias, pues determinadas especies esteparias te pueden entrar. O sea, ahí te entra la crujada montesina, te entra el caraván, puede entrar la ganga ortega, aunque esa es un poco más, esa necesita más campo de más visibilidad, pero también se puede considerar una estepa. Es que no son definiciones estrictas, es decir, esto es estepa y esto no es. O sea, cada una tiene sus características y tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, la zona de lo que llamamos desierto de Taberna, estoy pensando en Rambla Seca o la Rambla de la Núcar y todo eso, pues tiene un relieve monticuloso así que no parece ser mucho una estepa, pero luego alberga aves que son esteparias. Es decir, tienes el caballo trompetero, tienes cojada montesina, es decir... Sí, en ese tema han escrito Ríos de Tinta también, Sí. se han escrito. Gabriel Blanca tiene un artículo muy bueno Sí. sobre las estepas almerienses y hace una tipología muy interesante. En fin, la verdad que es que... Así que, Juan, Es el tema. si te preguntamos por aves esteparias, es decir, la respuesta es súper variada, Sí, sí. dependiendo de la zona, Claro, donde claro. se encuentre. Por ejemplo, por hacer un poquito de Sí. balance en diferentes estepas de nuestra tierra, ¿qué Sí. tipo de familias de aves nos encontramos? Perfecto. Precisamente hicimos con Eduardo de Juana, que fue el que me dirigió la tesis. Uno de los primeros trabajitos fue una caracterización de varias estepas en función precisamente de las especies que tenían. Entonces, había una clara que era la estepa litoral, Sí. que son los arenales y zonas bajas del entorno del Golfo, porque eran no solo aquí en la parte de las Amoladeras, Cabo de Gata y Alquián, sino que también se extendía por la zona de Punta Encina, más Punta Que va Encina. hacia el Sí, poniente, sí, vamos. hacia el poniente, Sí. todo lo que es el litoral de la bahía, donde había una especie que era característica, que que era Esterrera marismeña, que en la zona de Punta Encina prácticamente ha desaparecido y aquí ha bajado muchísimo. Entonces, esa estaba exclusivamente ahí, en las densidades en las que aparecía, acompañada pues con al caraván, Ortega y algunas otras más. Eso por un caso. Por un lado. Luego, ibas, por ejemplo, al norte de la provincia, que tenía cereal, estepa cerealista, pues esa estaba definida por la calandria. Había calandrias a miles. Los Vélez y María. Exactamente, los Vélez y el pasillo de Chiribel, el Chiribel entorno de también, Chiribel y Chiri, Contador. sí. Donde hubiera cereal allí en aquella zona, había calandria, pero curioso. No solo en aquella, porque lo que habían sido cultivos de cereal años antes, como por ejemplo por la zona de Lijate, incluso cerca de Fernán Pérez, aún llegué a encontrar algunos pequeños núcleos de calandria, en tabernas también, pero muy poquito, es decir, que
estaban como elemento más de especie esteparia, pero no caracterizando ese tipo de estepa. La que caracterizaba era la de arriba, la del cereal puro. Sí. Y luego otra cosa que la gente no comprendía mucho, que es que en la parte alta de la sierra Filabres por encima de los 1800, aquí en la Sierra de Gádor también, en las partes altas hay zonas llanas que también tienen comunidades esteparias, pero con una característica, que las aves que tienen son más propias del centro de España, de las parameras de Soria, que de aquí. Claro. Por ejemplo, Coyalba gris, Vivita campestre, alondra común, Sí, esas son sí. 3 especies norteñas y características de esa zona, totalmente distintas de las que caracterizaban el litoral. Claro, sería más de meseta, ¿no? Exactamente, claro. Entonces aquí en Almería teníamos la suerte Sí. de tener desde las estepas más áridas hasta las húmedas, entre comillas, ¿no? Hasta las más las norteñas. nivalinas. Eso es lo que le daba interés. Es curioso y preocupante, porque estás hablando en pasado permanentemente. Había, Lo siento, estaban... No, No, pero quiero decir, es lo que hay. porque es lo que hay. es lo que hay. Tal cual. Por Que hay ejemplo, en la zona de Poniente, en los Alcores había calandria, había ortega, había aguilucho cenizo, Ya no hay. ya no hay. De Terrera Marimeña, yo recuerdo que el trabajo de campo mío de la tesis no podía hacer el censo, no podía contabilizarla de la abundancia que había. Es decir, no podía, porque eran muchísimas, muchísimas. Ahora, hace poco tiempo estuve con Faluque, pues por día, un par de semanas, no vimos ni una. Ni una. Se dice pronto, ¿eh? Es que es terrible. Claro, le pregunté a Faluque, a Mariano en su día, y la preguntita de Marras te la lanzo a ti también. No hay punto de retorno en esta situación. O es Yo lo veo difícil. Es que muy difícil, claro. es que realmente las poblaciones de aves están cayendo mucho, de inmensa mayoría. Y luego en lugares áridos, estos son más difíciles de recuperar, y más cuando las presiones han sido muy fuertes, porque cuando hay una transformación, bajo mi punto de vista, muy grande del hábitat en el que esa especie vive, recuperarlo otra vez es casi imposible. Imposible. Creo. Claro, estos Pero- ecosistemas, claro, son súper frágiles porque, como él bien ha dicho, son muy difíciles de recuperar. Los ecosistemas estos en donde las especies están al límite realmente. límite. Yo antes me gustaría también, porque a mí me han contado algunas cosas que me encantan de la biología, de algunas de estas especies esteparias, muy curiosas. Alguna vez me contó algo, quizás Mariano, no sé qué, sobre la ortega, cómo se apañaba para darle agua a los polluelos, sí. o cosas de ese tipo. Son cosas muy bonitas de, si nos cuenta algo. ¿Cómo hace la ortega? Porque la ortega es un animal muy taimado. Y aproxímate Muy- un poquito al micro, Juan, que escuchemos bien. Mira, sí, la ortega, que la gente le llama churra. Churra porque tiene envuelo un reclamo. Sí. Churrur. Entonces, Qué bueno. por la churra. Sí. Entonces, efectivamente, son muy difíciles de ver posadas porque, vamos, son aves esteparias y te están viendo 200 metros antes de que tú llegues a ellas. Entonces, inmediatamente levantan el vuelo. Entonces, una de las adaptaciones que tiene en particular esta especie, yo no la he observado, pero es por lo que le he leído en documentación científica, pueden hacer unos desplazamientos muy grandes desde las áreas de nidificación hasta donde toman o beben el agua. También ahí se empapan bien de agua el plumaje y Sí. con eso retornan otra vez a la zona donde tienen los polluelos, y con ese agua con los que pueden dar ¿De beber qué a los polluelos. distancia estamos hablando De aproximadamente? kilómetros. Kilómetros. Pero Bastante fíjate qué cosa kilómetros. más tierna, ¿eh? La madre, los padres empapan las plumas de la pechera y después esas plumas empapadas son las que les dan a los polluelos que ahí vivas de las gotas que cae ahí. Tú fíjate, Es ahí- una lección de ternura y de ahí- supervivencia, ¿eh? Tengo un caso concreto, no os puedo decir kilómetros porque no los medí, pero hace ya bastante, 10 o 12 años, los primeros olivares que se pusieron en tabernas con riego por goteo, en un trabajillo que estaba haciendo yo por aquel entonces dentro del olivar, pues olivos ya de 3-4 metros de alto y densos, es decir, el hábitat opuesto al que una ortega puede necesitar. Pues ahí me salieron ortegas. ¿Pero de dónde salieron? De un sitio donde había una pérdida de agua y a donde habían ido a beber. Claro. Entonces, de alguna manera habían podido localizarlo y ir a buscar el agua, porque ahí en Tabernas era una estepa en la que había una población de ortegas bastante Importante, bonita, ¿no? importante, muy bien distribuida, y claro, primero con las plantaciones de olivos, y además en intensivo, y luego con la expansión de las centrales solares,
centrales Sí, Plataformas solares, sí, las placas, sí, las claro. plantas solares, pues prácticamente Imposible también, claro. imposible. En esta anécdota de la Ortega, me la contaron, hablando de hasta qué punto una intervención de la infraestructura puede afectar a una población. Y en este caso es que habían hecho una carretera por encima del Toyo, no sé yo exactamente, es que no me acuerdo bien. Habían hecho una carretera que impedía el paso hacia la zona de agua. Y entonces la Ortega, de naturaleza desconfiada, no pasaba, no cruzaba y no podían dar de beber a los polluelos. En fin, como este tipo de adaptaciones hay muchísimas. No sé si de alguna otra especie así chula que contarnos. Bueno, así anécdotas, no sé. También muchas de estas especies suelen tener las patas un poco largas, más largas de lo normal. Por ejemplo, los sisones o el alcaraván. Eso les permite quizás alejarse del suelo cuando el suelo calienta demasiado y también estar más erguidos y poder vigilar Correcto. más los depredadores, porque Yo animo a la gente a que busquen en internet si son, para que vean, para que se hagan una idea de la imagen, porque es un Sí, sí. auténtico correcamino, es el correcamino, ¿eh? sí, el alcaraván también es el cara. Y Está- luego los sisones, hablando también, ahora que estamos hablando de las adaptaciones, una de las características de estas aves son los plumajes crípticos que tienen para poder camuflarse así marrones, para camuflarse muy bien con el suelo y no ser detectados y demás, sobre todo por los predadores Correcto. alados, ¿no? Entonces, cuando hay diferencias, quizás de todas ellas, la que mayor dimorfismo sexual tiene es el sisón, entre el macho y la hembra. El macho, quizás como en la época de celos, se tiene que poner y tiene que Ponerse lucirse, Sí, sí. pues sí. A la hora del cortejo. Claro, ¿no? tiene Claro. un plumaje llamativo, pero Sí. la hembra no, la hembra es muchísimo más apagada. Y en el caso de la ortega hay muy poca diferencia entre el macho y la hembra. Y ya si bajamos al caraván o al aúdido, a los pajarillos, ahí sí es verdad que en el caso de los aláudidos es imposible distinguir el macho de la hembra. No puedes Por el distinguirlo, plumaje, no. imposible, ¿no? Claro. Tienen el mismo patrón de color, además marrón, grisáceo, rayado. Eso sabes cómo le llaman los de ambientales, los ppm. ¿Sabes lo que significa los ppm? Cuéntalo. P, punto suspensivo, Sí. pájaros marrones. Vale. Claro que es que los ven todos Correcto, iguales. todos ¿no? iguales, ¿no? Sí, en botánica también se utiliza la familia de las niniputáceas cuando hay una cosa ya. que no conocen. Pero bueno, alguien como Juan Manrique sí los distinguirá, o tampoco, ni siquiera Juan Manrique. Sí, hombre, cuesta trabajo. Cuesta Es que hay trabajo. algunas especies que son muy civilinas, ¿eh? Por ejemplo, la que llama casi todo el mundo totobía, que los ornitólogos llamamos cobujada. Sería de las más comunes, ¿no? La totobía, ¿o no? ¿Qué? Que sería de las más comunes. Sí, la cobujada montesina era mi pájaro favorito porque era lo que me encontraba siempre, por la mañana, a mediodía de la noche y en cualquier sitio de Almería. Pero entonces esta montesina tiene una pariente muy cercana que es la cobujada común, que se ha vuelto loco a 40.000 ornitólogos porque la están mirando con los prismáticos y aunque lleves 3 años detrás de ella, hay veces que cuesta mucho trabajo mucho. distinguirla. Yo me gusta que cuando hay así recurren a él, que es como el pope de la... Esto hay que preguntárselo a Juan Manrique. Cuando llega a ese extremo es que es muy difícil, que nada más que él puede comentarlo, la verdad, ¿no? Pues bueno, hay especies nuevas, ¿no? Los que han llegado ahora. Hablamos del camachuelo trompetero, ¿no? Bueno, O ¿de qué va el camachuelo? A ver, cuéntame, porque el camachuelo es famoso, ¿no? En Almería, el camachuelo trompetero... Sí. sí, te puedo contar algo que recuerdo del camachuelo. Pues creo que la primera vez que se citó el camachuelo trompetero aquí en Almería fue a mediados de los años 60, 63 o 64, no recuerdo bien, por ornitólogos alemanes. Precisamente la gente que llegaba aparcaba el coche ahí al lado de la Rambla Taberna y echarían a mirar y se tropezaron con él. Y luego se pusieron en contacto con Lorenzo García, y Lorenzo García fue el que lo encontró después en la Rambla de la Núcar, ya a mediados de los 70, nidificando. Fue el primero que demostró. Y luego después lo hemos estudiado nosotros, lo hemos seguido varios, sobre todo por el desierto de Tabernas, falda sur de Sierra La Milla, los Escullos, como veis, zonas bastante áridas. Entonces la ventaja del camachuelo es que nidifica ahí, pero luego durante el invierno se mueve y llega a formar bandos grandes que la gente, los silvestristas, cazaban. Claro, esa sería ave migradora en ese caso. En este caso, más que migradora, divagante. Divagante. Sí, vale. porque suele nidificar en unos sitios concretos de la provincia, pero luego durante el resto del año se mueven por otro.
Sí, sí, no, sigue, Juan. Sí, no, que es una ave, Sí. estas aves que son de origen desértico son bastante difíciles de estudiar porque no tienen unos movimientos tan predecibles como tienen las que viven en climas más predecibles, en climas donde tienen agua segura, donde tienen temperatura suave segura, fría y cálida. Entonces, sí que la gente del compañero investigador del CSIC durante bastantes años han estado siguiéndolo y les ha costado bastante trabajo seguirle la pauta, porque al parecer salían de aquí, se mueven, han llegado hasta la provincia de Granada, por la zona de costa, tenían los bebederos, Sí. anillaban muchísimo, pero nunca volvían a anillar, o sea, no había recapturas, no se sabía lo que pasaba con ellos, es decir, que son francamente difíciles De seguir. de seguir en su movimiento. Pero bueno, esto es Sí. otra estrategia típica de las zonas así áridas, ¿no? Claro, Buscarse claro. la vida Donde donde puede. pueden, ¿no? Sin un patrón fijo. Sí, eso es muy Y interesante. luego, pues, ese que fue patrimonio de Almería durante muchísimos años, pues en Almería está en la Sierra de Almagro, hemos encontrado un pequeño núcleo, por la Sierra de Lisboa otro, en Cartagena también, en el entorno de Cartagena hay algún grupito, así que poco a poco parece que... Porque su distribución es por el norte de África, en torno Claro, al Mediterráneo, sí, norte de África, norte de Asia África, Menor también. ¿o? Canarias, llega, sí, pero ya sus especies distintas. En Canarias también Entonces, hay. en Europa, la única En Europa localidad es solo las que hay aquí. aquí. Esa es la Sí, aquí. importancia. Pero la pregunta del millón es, está claro Yo que... tengo después otra del medio millón, pero hace No, de esta millón vez. y medio. La pregunta es una especie nueva, ahora parece que ha venido con las nuevas pautas climáticas, o se sabe algo de Sí, eso, es había que, registros antiguos. pero no- ¿Es una especie invasora? ¿Qué es el camachuelo trompetero? No Porque no sería invasora, sería colonizadora. O sea, eh, vamos a ver, el problema que ha tenido Almería siempre es que hemos estado en una esquina que no visitaba a nadie. Entonces, cuando uno consulta los libros de viajes de los ingleses del siglo XIX y ornitólogos, todos hacían el mismo. Eran Doñana, Granada, Sierra Nevada, y de ahí salían... Ese era el tope, digamos. Sí, La y entonces cazuela por con Almería mucho- no pasaba nadie. Si yo, para la tesis mía, estuve investigando todas estas cosas, a ver si encontraba citas ¿No antiguas. encontrabas? Pues hay una del año veintitantos, del siglo pasado, de hace 100 años, de uno que paseó por Almería y citó al, ya ves tú, Verderón y 4 cosillas más, de cosas que no tienen importancia, pero es lo único que había, por eso no sabemos qué es lo que pasa con el camachuelo, si realmente lleva aquí 100 años o 150, o, Lo que real, lleva. o lo que lleva. tampoco hay registro fósil, no se sabe bien. Que en yo fin. sepa, no. Esa gran, lo hemos dicho muchas veces, que es que hay muchos enemigos de todas estas cosas y el mayor es la ignorancia, no conocer. No se puede conservar lo que no se conoce, ¿no? Correcto. Y Almería le ha pasado muchísimo eso en el orden de, y más en aves, y más en estepas, Y más en tan estepas. poco atractivas para los naturalistas de Centro Europa. Fíjate. Juan, ahora la pregunta tonta, perdóname, que se aproxima también y que llega en este momento. Es decir, ¿Almería sería más tierra de residentes, migradoras, reproductoras, o también es complicado de establecer un catálogo, una clasificación en cuanto a las aves? Depende de la parte de Almería que consideremos. O sea, porque, por ejemplo, la zona litoral... Yo no hablo de estepa, sino en general. No, sí, en general. La provincia. Por ejemplo, Oye, no era tan tonta la pregunta, ¿eh? no, es que estoy Tiene profundidad, tiene profundidad. Estoy intentando, mira, eso me lo voy a apuntar para que cuando me la hagan otra vez poder responderle con precisión. Pero quiero decir que, por ejemplo, las rutas migratorias van más por la zona costera, entonces es probable que las especies que son migrantes predominen en esa zona y entonces supongan un mayor porcentaje respecto de las que uno pueda encontrar, que te digo yo, pues en la Alpujarra o en la parte alta de la Sierra de Gádor. En conjunto yo creo que predominan más las especies que son estivales. O sea, perdón, las que nidifican, bien porque vienen en verano a nidificar o bien porque están aquí con nosotros todo el año en el conjunto de la provincia. Y también por una razón, porque es que gran parte de la provincia son hábitats pobres que no pueden sustentar unas poblaciones demasiado diversas. Si eso lo unimos, que algunos de los que venían, migrantes invernantes importantes, las poblaciones están cayendo en picado, pues nos encontramos con eso, con que posiblemente. O sea, no lo puedo asegurar, pero que posiblemente predominen los que nidifican, bien porque sean sedentarios o porque vienen. Residentes, Los residentes. ese caso, ¿no? De todas...
De Sí. todas maneras, es que la fenología de las aves es que es muy variada. O sea, aquí en Almería he registrado más de 319 especies de aves distintas. Algunas se han registrado una sola vez, es decir, pero aquí se ha visto. Entonces, no tiene ningún peso respecto del conjunto. Es un mero hecho más de especies observadas, más otras que habrán venido y vete a saber. Ahora, porque hay mucha gente, salen, hacen la foto y, oye, ¿qué pajarillo es este que he visto por aquí? Por ejemplo, hace pocos días Sí. se ha visto uno en la Moladera, que es la collada desértica. Ajá. Ya hace unos años estuvo por aquí. Entonces llega y posa muy bien. Y todos los fotógrafos de aves de Almería han pasado por ahí a hacerle las fotos a la collada desértica. Y no es lo normal, ¿no? No es lo normal en absoluto. Para Que nada, va, ¿no? es una ave del norte de África. Ajá. Hace unos años vino también el corredor sahariano, que llegó a criar en tabernas, pues, también. Entonces, de vez en cuando te encuentras con una sorpresita de estas, pero hay que tener mucha suerte. Esta vino a la Moladera, por donde pasan muchos ornitólogos y las detectan rápidamente, pero lo mismo te viene otra rara, que se mete aquí por los baños de Sierra de la Milla, que no va nadie, y ahí ha estado, pero que si nadie la ha visto es como si no hubiera estado. Correcto. Hablando de raras, fíjate, al menos nos lo parece a muchos que comentamos la cotorra argentina, la cotorra verde. Es decir, ¿qué opinión tienes sobre la cotorra argentina? ¿Qué Porque significa? Que tenía que haberse quedado en Argentina. Pues es que pensamos mucho precisamente eso, Sí. ¿no? Es la típica especie que la gente la suelta cuando se cansa de tenerlas en casa, llega aquí, tiene alimentos de sobra, sabe buscarse la vida y no hay quien la prede. No hay predación sobre ella, pues un paraíso para la cotorra No, argentina. perjudica a otras comunidades claro. de aves, está clarísimo. Está ¿no? clarísimo, de aves y murciélagos y de todo. Es decir, normalmente, no soy experto en ello, ¿no? Pero la mayoría de estas especies invasoras causan mucho daño en los ecosistemas en los que se meten, mucho. Claro. Entonces, la cotorra argentina, como es grande y se ve, no solo el daño que hace en el ecosistema, pero pienso, por ejemplo, al pobre que tenga problemas para dormir. Por y le- ejemplo. Con lo escandalosa que son. y le hagan delante, en la palmera de delante, le hagan un nido comunal, o nidos comunales, y están constantemente comunicando. Unas locas, son unas Una locas. locura. Una Yo locura. sé que, por ejemplo, en el Parque de María Luisa hay un problema con el nóctulo gigante, el murciélago más grande Sí. que hay en Exactamente. Andalucía, porque anidan en los huecos de los árboles viejos. Otro día hablaremos de los árboles viejos. Y lo han desplazado las cotorras. Entonces prácticamente ha desaparecido. Tienen un problema serio. Los murciélagos, los gorriones mismos, son tremendas las cotorras. Son una plaga realmente, ¿no? Claro, un plaga que hace desaparecer a otras especies. Claro, es lo que decíamos un poquillo antes, que por eso he metido intencionadamente el tema de la diferencia entre una colonizadora y, Claro, y claro. una invasora, ¿no? Hasta qué punto afecta a las demás especies o se integra en el entorno o no, ¿no? En este caso lo que ocurre es que desplaza a un montón de especies, ¿no? Ese es el problema que tiene. Y hablando de desplazar, un poco así, porque no sé cómo vamos de tiempo, Estamos ya en el tramo definitivo. sí, más o pues menos. tenemos que hablar del estado de conservación. ¿Qué nos Claro, parece? claro. ¿Cómo está la cosa? Hemos avanzado algo. Sí. Pues los grandes problemas, ¿cuáles son las principales amenazas desde tu punto de vista para las aves en la provincia de Almería? Los cambios de uso del suelo. La destrucción estamos hablando de edificaciones, agricultura Intensiva. bajo plástico. Bajo plástico, industria. Entiendo por industria lo de las placas solares. Sí. Luego también los mecanismos, curiosamente, financiados por la propia Unión Europea, que han hecho que se cambien sistemas de cultivo tradicionales que eran muy importantes. Y estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de cultivo que tenían en la comarca de Los Vélez, de labrar al tercio, ¿no? O sea, tenían una franja con cereal, otra franja labrada y otra barbecho, eso se va alternando y eso daba una gran diversidad. Viene una política agraria en la que... Comunitaria, además. O comunitaria, Sí. donde te dicen que si un campo está sin labrar es que está abandonado, entonces no te pago nada, que es lo que hace el agricultor, que lo veo lógico. Le pagan, pues yo lo labro todo. Claro, en cuanto lo tienes todo labrado, adiós. Claro. Correcto. Ítem más, si luego no quieres tener malas hierbas, ni amapolas ni nada, pues buenos herbicidas autorizados por la Unión Europea. Pues ves un trigal hermosísimo, enorme, y ves dos flores de amapola en el borde, no hay diversidad. Entonces las poblaciones de aves abajo, entre uno y otro. Es decir, que aparentemente, digamos que son unos cultivos, unas prácticas que la propia Unión Europea, bajo mi punto de vista, tendría que potenciar
o no premiar, o premiar precisamente por seguir haciéndolo como lo estaban haciendo Claro, haría desde falta siempre. un estudio de los cultivos tradicionales, de los usos Pero tradicionales mira, del suelo. claro, que es que no lo hace. ¿Sabes lo que pasó en Belchite con la alondra de Dupont hace bastantes años? Cuéntanos. Pues había unas praderas en Belchite maravillosas, ideales para la alondra de Dupont, y entonces vino la subvención al trigo duro por parte de la Unión Europea, y muy bien subvencionado. Sí. ¿Qué hicieron los agricultores? Yo tengo ahí un páramo que tengo 4 pajaruchos nada más, pues tractor por en medio y trigo duro al campo. La población de la alondra de Dupont ya te puedes Directamente, imaginar. claro, claro. Claro, porque estamos hablando de especies que conviven de alguna manera con la agricultura tradicional. Claro, claro. En cuanto cambia ese sistema de agricultura tradicional, como él dice, del tercio o de sitios así más de secano, pues ya la ha fastidiado. O sea, todos estos tipos de aves esteparias que pueden convivir con los usos tradicionales del Ese es suelo. el problema de las estepas, de las aves esteparias, que luego no, es que si las sacas de la estepa ya no pueden vivir fuera de lo que es una estepa. El caso es que por otro lado hay una especie de esfuerzo porque la publicación que se hizo del estudio de las aves esteparias en Andalucía llevaba encaminado esa intención, ¿no? Pero se quedan ahí. Ujú. No, sin comentarios. quedan ahí, Nuestro se quedan famoso ahí. no quiere hacer comentarios. Total. Por tanto, confirmado, es decir, las amenazas que son ya realidades Sí, sí. tristes y causas de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y respaldadas además por Europa. Exactamente. Tal cual. La última, y nos quedan 2 minutitos. 2 minutillos, bueno, una antes de- penúltima. la penúltima, diremos, la el ornitoparque de Beires. De Beires. Juan, ¿qué nos cuentas? Ah, sí, pues mira, eso fue, me llamó Diego, me comentó la idea que tenían y demás, digo, pues una idea muy bonita. O sea, es una idea muy bonita para introducir a la gente en el estudio de las aves. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es que para la gente que quiere ir a ver pájaros y que les enseñen pájaros, pues no es lo mismo que ir a ver un paisaje o ir a ver plantas, que pueden ir 40, Sí. ahí no. O sea, 40 a ver pájaros tiene que ser a ver con un catalejo en un vedal, pero no en eso. Entonces, lo bueno que tiene un parque es que puedes ver especies interesantes, pero en grupos reducidos, claro, una familia, 3 o 4 amigos. Tienen muy buena información sobre las principales especies que van a encontrar, y luego otra cosa muy bonita son los, ¿cómo se llaman? Los códigos estos de puntos. Los QR. Sí, sí. Que Donde coge y puedes escuchar. puedes Es que, escuchar el claro, canto, puedes escuchar estamos viendo un información. poco lo que es, ¿no? Que es en la cabecera, por encima de Beires, Ajá, en sí. el barranco de Beires, han hecho pues simplemente lo han señalizado, porque el lugar es precioso, el lugar es un bosque de ribera, lo que queda del bosque de ribera, que queda. con agua a ratos, porque hay ratos que no tiene agua, que todo hay que decirlo, por una mala gestión, las cosas como son. Y allí han hecho simplemente han señalizado con unos postes Sí. y con un código QR que te lleva al ave, pues las aves que hay. Y la verdad que merece la pena. Hay ideas para grupos pequeños porque el espacio tampoco da para más. no, Entonces está perfecto. El sitio merece la pena y la verdad que es un gran desconocido. Y sobre todo en primavera. O sea, Claro. meses de marzo, abril, mayo y junio, los ideales para poder visitar aquello. Aquello me parece un sitio entrando en tiempo, fácil ¿no? de Beires, llegar, claro, se puede ir andando desde Beires porque está relativamente cerca. Yo creo que también se puede llegar en coche, pero merece la pena y ya de camino aprende un poco de aves. Yo cuando estuve la primera vez, del primero que al poner el pie allí, salió una aeropéndola volando y ya me quedé maravillada con el sitio, ¿no? Qué Que es bueno, una ave preciosa. maravilloso. Seguiremos recordándolo y recomendándolo. Ahora traemos título del libro enseguida, como broche, pero Juan, una pregunta que también le lancé a Mariano en su día, si quieres mística. Imagina que en otro plano, en otra pantalla, en la siguiente, eres un ave. ¿Qué ave te gustaría ser, Juan? A ver, imagínate. La conjugada montesina. No has dudado, ¿eh? No, ¿Y por? quizás, porque es quizás desde los años en los que hacía el trabajo de campo de la tesis la que siempre encontraba. Lloviera, no lloviera, hiciera calor, Y no ahí hiciera estaba calor. Siempre. Entonces ya le cogí un cariño especial, de que es un pajarillo pequeñajo que no tiene nada de especial. ¿Es ¿no? del tamaño de un gorrión más o menos? Un poquito más grande que un gorrión, pero muy poco. Tiene cresta, no Y tiene tiene una capirota. crestita, Ajá. una especie de cresta, bueno, la cresta, las plumitas esas, y eso. Qué bueno. Creo que a la gente le suele gustar más la rapaza y todo eso, pero A yo ti, prefiero esa. esa. ¿Cómo canta? ¿Habría reproducir un poquito el...? Bueno, te puedo reproducir el reclamo. que dice, Sí, tutuío, tutuío. qué bueno. Por eso dicen todavía. Por eso lo dicen todavía, pero Qué es que luego bonito. Claro. lo que la comunidad pajarera llama totovía, Sí. no es esa, es otro laudido que vive más en la sierra y que también hace algo parecido al tutuío, pero no es lo mismo. Ajá.
Fantástico, pues ese ha sido el primer encuentro que tenemos más, ¿eh? Esperemos, Con Juan porque Manrique. de todas maneras yo quería decir una cosa. Hemos estado hablando de las estepas y de lo mal que van. Hay cosas que van muy bien en Almería, pues otro día hablaremos de las cosas buenas. Que van muy Sí. bien, claro. De las que van bien. Sí, lo que pasa es que yo creo que Sí, también no hace sé. falta romper una lanza por estos sitios, Claro, ¿no? Y concienciar un poquito y fijar la atención sobre estos espacios tan denostados, tan maltratados, ¿no? Claro. Y pues quizás para cerrar ya un poco Sí, sobre pero mira, la... es que ya me ha puesto el caramelo, Juan. Avánzanos en titular 20 segundos una de esas cosas de las que próximamente nos hablarás también aquí, de las que... Pues, por ejemplo, Van se muy puede bien. hablar de las especies que han subido y cómo han aumentado la distribución de esas especies en la provincia, ¿no? Ajá. Que hay Me unas voy a cuantas. apuntar. Se ¿En qué puede- zona concreta de la provincia? O en la provincia en En general. todas. En O sea, todas es que las depende zonas. de la especie, pero unas han progresado por una parte, otras por otra. Es decir, que hay quizás no tanto trabajo como o no tanto que hablar como con las esteparias, pero las hay. Se puede hablar de los bosques, se puede hablar de muchísimas cosas. Tenemos más razones para sentirnos felices y orgullosos que estas que hemos abordado un poquito. Sí, Muchas más, ¿no? Afortunadamente. afortunadamente. Fantástico. Pues mira, nos quedamos con Claro. eso y en el siguiente episodio no se lo pierdan, ¿eh? Estupendo. Será más positivo. Y el libro... El libro, pues, yo no sabía, le pregunté a él, y en esta ocasión un libro que nos recomienda Juan. Yo me lo acabo de comprar, lo he leído, empieza, tiene buena pinta, Sí. y que nos cuente un poco de lo que va. El libro es El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, Sí. publicado por Ariel, que es un sello editorial de Planeta. Sí. Cuéntanos, Juan, este libro de qué Este va. libro lo leí ya hace algunos años y me llamó mucho la atención porque habla de las capacidades que tienen los pájaros, en concreto los córvidos, más que los pájaros en general, y dentro de los córvidos un cuervo de Nueva Guinea o de por ahí, para resolver enigmas y mostrar actitudes, entre comillas, inteligentes, ¿no? Entonces es un libro muy entretenido porque la periodista es muy buena divulgadora y casi se lee de un tirón, ¿no? Entonces había pensado, pero es que la guía no, la guía es No. una cosa descriptiva y he preferido algo más... Es un libro maravilloso, tiene buena pinta. Lo que él está contando es maravilloso, cómo es capaz de resolver para llegar a la comida. Pues este córvido que dice es capaz de usar una serie de herramientas que le llevan a otra herramienta, hasta al final poder abrir el sitio de la comida. Y es capaz de resolver cosas de ese tipo, ¿no? Lo cual quiere decir que hay memoria, que hay inteligencia, que hay planificación. Una chulada de libro, la Absolutamente. verdad. Recomendable. Yo he tenido la fortuna de encontrarlo de segunda mano, nuevecico. Que, Gustavo. bueno, ya lo veo que es flamante. es flamante. Pero está a la venta, no es muy caro y es muy recomendable para todas las edades. Son de esos libros edificantes, sí lo es. Fantástico. Pues hasta aquí, nos hemos plantado, levantamos el vuelo ya y liberamos, Y nos vamos. y vamos a Juan Manrique, emigramos, pero luego volveremos. Sí, Está somos clarísimo. sedentarios, ¿no? Sí, Nos vamos. sí, sí, Somos no. diferentes. Juan, que ha sido un lujo contar contigo, con tu Nada, sabiduría. y tu muchas experiencia. gracias por haberme invitado. Para Un mí, abrazo. estoy muy a gusto. Muchas gracias, Juan. Y un lujo compartido también con nuestra Pilar Díaz de Grebos, nuestra profe, bióloga, biodiversa. Hasta la Lo mismo próxima. digo, un besazo, adiós. Para todos tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. 87